Saludo con gusto esta mañana a Jesús Carrillo Rojas, es coordinador de operaciones de agua. Por el incremento en el consumo llegó ya, como saben, las altas temperaturas y con esto también incrementa el consumo de agua durante el verano en los hogares. Agua de Hermosillo está llamando a utilizar tinacos para optimizar el uso de agua en los hogares. Jesús, buenos días, un placer saludarle. ¿Qué tal, Karina? Buen día, aquí estamos a la orden. Insistir en esta medida, obviamente, pues ya los hermosillenses hemos aprendido a vivir con este tema pues del agua y las complicaciones y sobre todo hay un incremento en el consumo en estas fechas. ¿Qué ocurre? Si nos puede platicar y también dar las recomendaciones, por favor. Sí, efectivamente, nosotros venimos trabajando con el servicio en lo que es el periodo de invierno o cuando no tenemos temperaturas altas. Conforme se acerca el verano, nosotros ya lo tenemos calculado que es un 30% lo que se incrementa. Y para muestra fue el mes pasado, el mes de abril, que nos sorprendió con temperaturas de 43, 44 grados. Así ¿no? es. Picos máximos. Entonces, eso es lo que nos espera y lo conocemos de antemano, que estamos en 43, 44, a veces llegamos hasta los 50 grados. Entonces, son picos muy altos que hacen una demanda horaria que es muy difícil de cubrir en todo el día, es difícil, ¿no? Entonces nosotros nos preparamos en invierno para ir arreglando las fuentes, como ya lo habíamos avisado. Pero también hay que recordar que estamos pasando por una sequía de años, ¿no? Nosotros trabajamos en todos los aspectos con los sectores hidrométricos para hacer una distribución de presiones lo más equitativamente posible. Sin embargo, históricamente, la parte norte es la que está deficitaria en cuanto a infraestructura, a tanques de regularización. Entonces nosotros vamos a dar el servicio desde muy temprano con los tanques llenos, vamos a amanecer con los tanques llenos que se llenan en la madrugada para dar el servicio a toda la ciudad de manera simultánea. Obviamente la demanda por periodos de disparos nos empieza a ganar y baja un poco la presión, principalmente en la zona norte. De ahí viene la recomendación de instalar un tinaco para hacer una regularización, le llamamos nosotros de manera particular, así como nuestros tanques grandes de la ciudad regularizan el servicio a la ciudadanía, el tinaco nos va a regularizar el servicio al domicilio, es decir, cuando la presión baje por alta demanda, el tinaco podrá entrar en operación para cubrir esas necesidades extras que tiene el hogar, ¿no? Y sacar el resto del... A ver, entendemos que a mayor temperatura, mayor es consumo. Es lo que hemos tenido pues ya como el comportamiento. A mayor temperatura hay un mayor consumo. Entre el verano hay un mayor consumo de agua. Nos decía de un 30%, se eleva en un 30%. Y el abasto, ¿a cuánto estamos? ¿En qué efectividad, si hablamos de porcentajes, pudiéramos decir se encuentra en Hermosillo, cuando hay este incremento del 30%? ¿No es al 100% el abasto ni la presión del agua? Tenemos el agua para dar el servicio, lo cumplimos cada año. Sin embargo, tenemos mucha fuga intradomiciliaria, eso hay que decirlo también, de tal suerte que eso hace porque la demanda, son horarios picos que le llamamos nosotros, son las demandas máximas que se presentan alrededor de las 6, 7 de la mañana y tenemos otra a las 3, 4 de la tarde. Entonces, esas demandas pico que se presentan hay que cubrirlas con los tanques de almacenamiento. Entonces, en la mañana amanecemos con los tanques llenos y ahí podemos ofertarlo. Porque si nosotros nos basáramos nada más en el agua que está entrando por bombeo, no seríamos capaces, en ninguna parte se puede. Tiene que ser el complemento con los tanques de regularización, como le hago el comentario. De tal suerte que en la mañana están llenos. Como pasa el día, en donde nos hace falta más tanques, no tenemos la capacidad suficiente a veces para poder cubrir el pico de la demanda siguiente. Entonces ahí es cuando se nos baja un poco la presión. Por eso es que solicitamos el tinaco. Lo agudo entonces, bueno, así el mayor consumo cuando todos despertamos, lavamos, etcétera, es en la mañana, pero lo crítico para ustedes como organismo es entonces en el siguiente punto, que es el de a mediodía, porque hay otro pico en la noche, ¿no? Así es. Lo más, en la noche ya prácticamente ya empieza a cerrar el ciclo. Lo más complicado entonces es ¿qué horario? ¿A mediodía, a la 1 de la tarde, a qué horas? De la 1 en adelante, ¿no? Pero el pico fuerte es a las 3, 4 de la tarde, ¿no? Okay. Cuando ya regresan de los trabajos y todo eso, ¿no? Entonces, ahí nosotros necesitamos pues que estén preparados con el tinaco ya lleno, que debió haberse llenado a muy temprana hora, a las 5 o 6 de la mañana, y ese tinaco puede solventar el resto de la tarde y la presión se les baja. Ahora, y con esta situación o con este pico, ¿baja la efectividad en el servicio o en el abasto? ¿A qué porcentaje, Estamos Jesús? enfocados prácticamente en lo que es la zona norte, estaríamos hablando de
de un tercio, o sea, la parte norte de López Portillo hacia el norte, donde históricamente se va. Ahora hay que decirlo, ¿no? Son sectores hidrométricos, eso nos ayuda mucho. Es un sector hidrométrico, es un conjunto de redes, de tuberías, que están encerradas con una sola entrada y con una válvula controladora de presión. Un sector hidrométrico puede englobar 2 o 3 colonias juntas para el mismo sector hidrométrico. Entonces, por topografía hay partes altas, partes medias y partes bajas. Y un sector hidrométrico tiene baja presión, por decirlo así, porque el tanque que lo abastece se bajó el nivel. No todos tienen el mismo comportamiento porque la topografía manda. Okay. La parte más alta tendrán un poquito menos presión, la parte media un poquito más, en la parte baja tendrán un servicio que a lo mejor ni notan la baja presión. Oiga, yo he tratado de entender esto a lo largo de las entrevistas y me explican los ingenieros y todo, pero también yo me pongo del otro lado y trato de entender. O sea, yo comprendo que esto depende pues de la fecha en la que nos encontremos en la temporada o en la época del año, y si es verano pues nos va peor. Comprendo que es la sequía también, que es principalmente el tema de la sequía. Comprendo que es un problema de infraestructura y de red, pues de abasto, que también está obsoleto en muchos sentidos. Pero entonces también me pongo del otro lado. Me tendría que cambiar de casa yo para no tener problema con el agua. Tendría que tener este tema que sí lo hacemos en muchos hogares, tenemos tinacos, pero de todas maneras nos afecta el tema de la presión o nos sube al tinaco o qué sé yo. Y el otro tema de pues las tarifas, porque entonces yo sigo pagando lo mismo aunque no tenga agua, y es ahí donde la gente pues brinca, como decimos, o nos enojamos o no comprendemos. ¿Cuál es la solución además de los tinacos, Jesús? Obviamente es un tema que le vamos a tener que entrar y resolver. En la parte norte es la que definitivamente pues sufre, pero también hablábamos la parte sur, que usted nos decía de los pozos y todo esto, lo que pasó en Quintas del Sol o allá en esta colonia, las haciendas la colonia en días pasados que hasta bloquearon. Entonces, pues no, pues si la gente no comprende, el usuario lo que quiere es que haya agua y que salga agua de la llave. ¿Cuál va a ser la solución definitiva, o así no la vamos a llevar todo el verano y pues todo el año? Definitivamente agua sí entregamos, ¿no? La prueba es pues que estamos manejándolo de una manera estratégica, pues no, el entregar de agua con presión suficiente por las mañanas, llenar el tinaco, si hacemos una sumatoria de volúmenes, pues tenemos agua igual o más de la que nos pudiéramos estar pagando. ¿Por qué? Porque me llega el recibo, no sé ahorita cómo estarán los consumos, yo no lo manejo eso, pero son volúmenes que se están entregando de agua para satisfacer al usuario. Lo que estamos batallando es con la presión, quizás de continuarla todo el día como estamos acostumbrados, ¿no? Eso hay que decirlo. Mire, acá, por ejemplo, sí. No estamos exentos a otro tipo de fallas o otro tipo de cosas que nos pueden hacer que un día sea difícil, por ejemplo, en verano pleno de 45, 50 grados, una falla eléctrica, un vandalismo o una ruptura de las tres variables. Las conocemos y las hemos padecido. Por eso también es importante decirlo, así como estamos enfocados en cuidar, en recomendar y en decir que la parte norte es la que puede presentar este tipo de baja presión, también hay que decir que en el centro y en el sur, aunque no está tan determinante esa situación, pudiéramos tener algún contratiempo, como fue el caso, como mencionaba bien ahorita, en el sur, Nacional Sur, que fue unos paros de equipos seguidos que no los pudimos controlar y se nos vino abajo la sí, que tenía que ver con comisión, sí recuerdo, o sea, le digo... Tenemos otras variables ajenas a nosotros que nos hacen, pues imagínate en un día que amanecemos a 40 grados, que nos ha pasado, ya a estas horas 40 grados, para mediodía tienes 48, y que por alguna razón se te salen de operación 4 equipos de bombeo por una falla eléctrica o por un vandalismo, que eso tarda más, porque eso hay que reparar o hacer algo. Entonces ya se nos vino abajo el nivel del tanque, y ese tanque le da a varios sectores, todo ese sector ya va a tener problemas, pues ya va a tener una baja presión. Entonces, ¿qué tenemos que estar muy cuidadosos de tener almacenamiento de agua? Pues para cualquier eventualidad. Hay que recordar que vamos a estar en una época de verano muy calurosa, que es año con año, y esa es la situación que nos... Así como nos preparamos con el aire acondicionado año con año en estas fechas para darle servicio, estar preparados para que funcione de la mejor manera para enfrentar el calor, tendríamos que hacerlo propio en cuanto al tinaco o cualquier otro tipo de almacenamiento. Es una responsabilidad de nosotros como usuarios. Por acá nos dicen en Urbi, Villas del Cedro, que no hay presión y si no tienes tinaco puedes estar días sin agua y exacto, pagamos lo mismo y el servicio. Y luego nos dicen, Karina, en la ley 57 desde que estaba el Maloro teníamos baja presión y ahora seguimos igual, pero
pero sin agua a las 2 p.m., a las 5 a.m., ¿cuándo se solucionará? Nos dice Carmen también. Bueno, Sí. ahí está parte de este problema. Pues mira, ayer exactamente le acabamos de hacer una obra pequeña, con pequeñas obras de reajuste o de reforzamiento. Hicimos una obrita que estaba pendiente y con eso les va a mejorar el servicio. Curiosamente les va a mejorar el servicio y bajando presiones universales que salen los alrededores, porque estaba muy castigada la línea principal, porque nos hacía falta una conexión. Sí, Ellos van a empezar a notar a partir de hoy. Ojalá, porque de verdad sí, tremenda situación la que viven colonias del norte, habitantes de este sector, pero la recomendación también es a prepararnos. Entonces ahí está la invitación por parte de la autoridad y bueno, ya veremos de qué manera se va solucionando de una manera integral, porque ya veíamos que esto también es multifactorial. Son muchos problemas o variables las que están implícitas para que llegue o tengamos el servicio pues adecuado con la presión correcta y las 24 horas del día en los diferentes sectores. Jesús, yo le agradezco, voy a la pausa, estamos en contacto, muchísimas gracias por su entrevista. Gracias, estamos a la orden. Igual, gracias. Jesús Carrillo Rojas, coordinador de operaciones de agua de Hermosillo.